cuando se habla de comunismo enseguida salta la diferencia con el socialismo y nos quieren decir que no es lo mismo y que por supuesto el socialismo es mucho mejor y que no tiene nada que ver con el comunismo. Bueno, eso es lo que intentaron meter en nuestras cabezas y ahora vamos a ver en el video cuáles son las diferencias y las similitudes entre el socialismo y el comunismo. Socialismo y comunismo siempre han sido dos términos utilizados más o menos como sinónimos, no solo por el público en general, sino también en textos como algunos diccionarios incluso. Y en ambos casos nos referimos a filosofías que apuntan a la abolición parcial o total de la propiedad privada. ¿Por qué entonces la realidad política parece decir lo contrario, diferenciándose internamente de los partidos comunistas y socialistas? Cuando algunos dicen que los comunistas son una versión extremista de los segundos. Bueno, ahí vamos a ver un poco sobre el tema. Aunque no fue él quien inventó el término en lo que respecta al comunismo, su mayor teórico, Karl Marx, no nos puede dejar de venir a la mente. El pensador dedica todo un capítulo de su famoso manifiesto del Partido Comunista a la cuestión que tratamos, titulada La literatura del comunismo y el socialismo. Se distingue, por lo tanto, los dos términos y, por socialismo, de hecho, Marx se refiere a toda la galaxia de filosofías que quieren la abolición de la sociedad capitalista. Por comunismo, sin embargo, se refiere en particular a su propia doctrina. No es sorprendente que el capítulo esté dedicado a la demolición de otras formas de socialismo. Marx refuta en orden el socialismo reaccionario, el socialismo conservador y el socialismo crítico utópico. A todos esos contrasta su propia versión del socialismo, para él la única verdadera posible, que llama socialismo científico o precisamente comunismo. O sea que el comunismo es un socialismo según Marx, es decir, es el socialismo de Marx. Para los que siguen la ortodoxia marxista, por lo tanto, socialismo y comunismo deberían ser dos términos intercambiables. El único socialismo posible, de hecho, es el científico teorizado por Marx, también llamado comunismo. Entonces, no es sorprendente que Marx calificara a los otros tres como socialismos falsos. Y de hecho, por ejemplo, en el diccionario Garzanti, antes mencionado, de hecho dice que pone como sinónimos de los dos la palabra marxismo, es decir, son sinónimos, porque el marxismo es una forma de socialismo. Bueno, después de la muerte de Marx, empiezan las interpretaciones reformistas de su pensamiento. Según ellos, el capitalismo no debe ser derrocado mediante revueltas violentas, sino mediante la participación normal en la actividad parlamentaria. Este tipo de ideología inspirará a los primeros partidos marxistas, que adoptarán todos el nombre de socialista o socialdemócrata. Después de esta fase inicial de censura, serán admitidos en el debate democrático de muchos países. El reformismo, sin embargo, será criticado por otras corrientes marxistas. Lo acusarán de haber traicionado los intereses de la clase obrera, que solo pueden perseguirse a través de la revolución. Estos últimos movimientos generalmente adoptarán el nombre de comunistas, precisamente para distinguirse de los reformistas, es decir, los violentos contra los no tan violentos, pero socialistas al fin. La diferencia entre socialismo y comunismo en particular surgirá especialmente después de la Revolución Rusa. En 1920, de hecho, el partido bolchevique convocará una tercera internacional comunista después de las dos primeras socialistas. Pondrá 21 condiciones para la admisión de partidos que marcan una ruptura decisiva con la tradición socialista. En varios puntos, de hecho, se requiere la expulsión de todos sus representantes. En un caso se mencionan nombres explícitos y entre ellos está también uno de los fundadores del Partido Socialista Italiano. La ruptura con este tipo de tradición política surge claramente incluso
desde el simple punto de vista onomástico. Y dice, todos los partidos que quieran unirse a la Internacional Comunista deben cambiar su nombre. Cualquier partido que desee unirse a la Internacional Comunista debe llamarse Partido Comunista de ese país. El hecho del nombre no es solo una cuestión formal, sino puramente política de gran importancia. La Internacional Comunista ha declarado la guerra a todo el mundo burgués y a todos los partidos de la socialdemocracia amarilla, porque así le llamaban, ¿no? Bueno, la diferencia entre los partidos comunistas y los viejos partidos oficiales socialdemócratas o socialistas que han traicionado la bandera de la clase obrera debe hacerse comprensible para todo trabajador simple. Y entonces ahí vemos cómo el comunismo se ubica como un socialismo extremo y ya no quiere hablar de socialismo porque siguen existiendo los socialistas, que no los siguieron en su camino, que se quedaron un poquito más atrás. Y entonces, como no se quieren parecer, no quieren saber nada, entonces ya está todo mal con todos aquellos que se llamen socialistas o socialdemócratas, porque así se llamaban. Pero en el fondo, lo que los diferencia es la forma de llegar al objetivo, pero no tanto el objetivo. Bueno, además de estos 21 puntos, también piden el apoyo por parte de todos los partidos comunistas a la causa soviética. Por eso también a partir de ese momento el término comunismo significa la observancia de la ortodoxia impuesta por la Unión Soviética. Y eso también es lo que hace que se diferencie, aunque sea a la vista, porque queda muy ligado a la Unión Soviética con la imagen de Lenin y de Stalin. Bueno, y esta división entre socialismo y comunismo se empieza a ver en todos los países. Pero en realidad, bueno, va pasando el tiempo y cada vez pareciera que son dos cosas diferentes, que el comunismo está absolutamente en un extremo y el socialismo sería algo más de centro. Pero ellos mismos nos dicen que la diferencia está en cómo llevar a cabo sus objetivos, que es para los comunistas es mediante la revolución y para los socialistas es meterse en la vida parlamentaria, pero buscan lo mismo. Y por eso, todo partido que sea socialdemócrata, nacionalsocialista, todo lo que lleve la palabra socialista, los comunistas lo detestan porque no quieren verse pegados a eso, pero esos que tienen la palabrita tienen el mismo objetivo. Entonces, cuando hablan de extrema derecha de un partido con el nombre socialista adentro, bueno, me parece que hay un error de concepto. Así que bueno, esa es la diferencia entre socialismo y comunismo. Es casi un engaño. Porque, claro, la diferencia está, no vamos a negarla, la diferencia está, pero la diferencia está en el accionar y no en otra cosa que es lo que nos quieren vender. Bueno, así que vemos que en realidad quieren separarse, pero lo único que los diferencia en todo caso es la manera de imponer sus ideas. Uno es muy violento, que es el comunismo. Bueno, ese es el que obviamente nadie quiere. Bueno, nadie no, pero es el que nosotros no queremos. Pero el socialismo, en definitiva, si bien no es violento, las ideas son básicamente las mismas. Y esas ideas son intrínsecamente violentas porque van en contra de los derechos de las personas. Entonces,
cuando uno vea algún partido que pone social adelante de otra palabra, socialdemócrata, social cristiano, social lo que venga, la alerta tiene que encenderse porque estamos hablando de socialismo. Y si, bueno, sí existe una diferencia entre el socialismo y el comunismo, estamos ahí, estamos ahí. Y no nos olvidemos que el régimen que siempre ponen en contra del comunismo, que es el nacionalsocialismo, es socialismo, nacionalsocialismo. Son extremos que son iguales, son idénticos. ¿Y en qué terminaron? En el desastre, en la matanza, en no respetar nada de la gente. Entonces, la palabra ya solita nos tiene que hacer clic en la cabeza.